Hola, soy Verónica Lara y conozco a un Dios de milagros. Ok, mi testimonio comienza con una infección en mi garganta, de las amígdalas. Me sentí mal en mi trabajo y pues opté ir al seguro para que me recetaran algún medicamento o algo. Cuando llegué ese día al seguro, normal, un día normal, pero cuando me hicieron el chequeo, la doctora me dijo de que tenía que regresar el día siguiente porque había visto algo que no era normal en mi garganta. Entonces, yo le dije que sí iba a regresar y que si me iba a recetar algún medicamento, acetaminofén o algo, pero ella me dijo que mejor no, que el día siguiente que regresara íbamos a ver qué es lo que estaba sucediendo en mi garganta, porque no era una infección común y corriente. ¿Cuál fue tu reacción al ver el resultado de los exámenes? Fue muy difícil porque fue una noticia que nadie se lo espera. Ese día llegué después de mi trabajo, ya era pasada las 4:30 de la tarde, y me hicieron esperar en una sala sola, en el cual no tenía que ver ningún paciente, solo estaba. Y cuando llegó la doctora, llegó con 3 enfermeras más. Me metieron a un cuarto solo y me empezaron a hacer una biopsia, en el cual me metieron una jeringa grande en mi garganta, tanto en el lado del frente como en la parte de la esquina de mi garganta. Y empezaron a succionar terriblemente, que fue uno de los momentos, creo que más dolorosos, porque no había ni anestesia ni nada, sino que todo era al natural. Y empezaron a succionar la sangre que estaba fluyendo en mi garganta. Y nada, me dejaron ahí acostada. Había un dolor inmenso, terrible. Creo que eran las 8 de la noche cuando ya empecé quizás a cesar el dolor. Y fue que me dijeron que ya me podía retirar. De 4:30 a 8 estuve en ese proceso de biopsia. Y pues me fui para la casa normal y todo. Pero regresé el día siguiente y fue que estaba ya la doctora en su oficina y me dio la noticia que nadie quería escuchar y que yo no me esperaba absolutamente. En el cual me dijeron de que tenía cáncer y el cáncer era totalmente maligno. Fue una noticia que impactó mi vida, terrible, porque solo escuchar la palabra cáncer en estos días es como súper difícil. No es una noticia agradable a los oídos de nadie. ¿Cómo fue ese momento en el que venías a la iglesia y sabías tu situación, pero sin embargo te lo guardabas para ti, venías a cantar? ¿Cómo fue ese momento? Los momentos no se sentían, solo era Dios y yo, en el sentido de que yo venía normal a la iglesia a participar en mis ministerios y era como solo Dios y yo, pero sí eran momentos difíciles, pero estaba ahí como que no pensando en esa situación, pero sí sabía que algo malo estaba pasando. La doctora, ese día que me dijo que tenía cáncer, me dijo de que solo había una probabilidad, era la probabilidad de operación. Si no me operaba, solo tenía algunos meses de vida, porque el cáncer ya había avanzado mucho en mi cuello, en mi garganta. Entonces, la doctora fue específicamente: Verónica, tenés que operarte y tenemos que hacer exámenes preoperatorios para poder ver si aplicás por la magnitud de lo que está pasando. Cuando tú me dices cómo fueron los días al saber ese diagnóstico, no fue fácil. Porque cuando yo estuve ahí enfrente de esa doctora, le dije: doctora, a mí no me importaba mi vida. Es bien loco lo que estoy diciendo y bien ilógico. Pero yo le dije: doctora, y voy a volver a cantar, voy a volver a hablar. Y ella me dijo de que pensaba, o sea, que no me importaba mi vida, sino que me importaba otra cosa. Y que en el momento ella sabía de que era tan grande lo que estaba pasando que ella decía un no rotundo.
a todo lo que iba a pasar en mi vida. Y pues sí fue difícil, fueron 5 meses en el cual estuve en exámenes preoperatorios y venía a la iglesia normal, sumamente normal, como no pasara nada, pero solo Dios y yo sabíamos lo que estaba pasando dentro de. ¿Tu familia tampoco sabía el resultado de los exámenes? ¿O le contaste? ¿Cómo fue esa situación? No sabía nadie. Mi familia se enteró días antes de mi operación y fueron 5 meses de proceso. En el proceso preoperatorio me hicieron un examen de los pulmones, en el cual también me dieron una mala noticia, que por nacimiento tengo pulmones pequeños y que no podía resistir en una sala de operaciones de entre 6 a 7 horas porque podía morir. Y pues los del seguro se lavaron las manos y me extendieron una carta que fue muy difícil leerla, una carta en la cual decía de que no se hacían responsables de lo que iba a pasar, pero estaba un 95% de que todo iba a ser negativo por lo que estaba sucediendo. Así que fue bien tremendo porque no podés imaginarte vivir así sabiendo de que no sabes si tenés un futuro, ¿verdad? Humanamente. Pero cuando vos estás en los propósitos de Dios es muy diferente. Ahora bien, llega el día de la operación. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué pasó por tu mente? Cuando bien, ya hoy es el día, hoy operan y no sé, ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? Fue muy chistoso porque yo canté el último domingo acá en la iglesia y fue terrible. Fue terrible. No se lo deseo absolutamente a nadie. El saber de que quizás iba a ser la última vez que ibas a estar parada ahí. Y tuve el privilegio de hacerlo un día antes de mi operación. Y yo le dije, Señor, aquí está mi vida. Algo que sí quiero mencionarte es que yo cuando salí de ese cuarto con la doctora que me dio la noticia, salí y le dije a Dios de que la gente no iba a saber mi situación. ¿Me entiendes? Porque es fácil decir, mira, mamá, me está pasando esto, o a las personas de seres queridos, ¿verdad? Yo le dije, Señor, la gente no va a saber el problema. La gente va a saber lo que vos vas a hacer, sea bien o sea para mal. Sea hasta aquí, Verónica, llegás, o si hay todavía algo para mí. Y así lo hice. Me quedé en silencio y días antes a la gente cercana se los fui comentando uno por uno. Y a mi mamá se lo dije ya esa noche de ese último domingo. Fue terrible, chocante para mi mamá porque no se lo esperaba. Pero así fue, lo decidí así y siempre Dios estuvo ahí. Fue duro, pero siempre Dios estuvo ahí. Fue difícil, pero Dios siempre estuvo ahí. Y eso jamás se me va a olvidar, jamás. Ese día de la operación, iba a iniciar la operación a las 11 de la mañana. Tuve que estar en el hospital a las 6 de la mañana, en ayunos. Y nomás llegamos, me revisaron, llegué y dijeron, ella es la muchacha. Recuerdo esa palabra, ella es la muchacha. Y solo vi caras pálidas de las enfermeras y de los doctores. Y solo tragué y le dije, Señor, que sea tu voluntad. Llegué, me quitaron la ropa y me pusieron en una camilla. Y estuve literalmente de las 6 de la mañana hasta las 11 viendo para el cielo. Solo Dios y yo. Y era una conversación lo más hermosa. Y solo le daba gracias. Nunca le dije por qué, nunca me quejé. Solo le daba gracias, 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 gracias. Y nada. Era la camilla más helada que pude sentir en la vida. Pero sentí el abrazo de papá. Y eso fue lo más
exquisito que pude tener ese día. Entré a sala de operaciones a las 11 de la mañana y mi mamá, mis hermanos estaban atentos a eso, pero pasó el tiempo, pasó las 3 de la tarde, pasaron las 6 de la noche y recuerdo que mi hermano, cuando ya estaba fuera cuando ya pude hablar con él, recuerdo que él me dijo, a las 8 de la noche llegué yo a recepción y le dije a los enfermeros que preguntando por mí y que le dijeran que si yo ya había fallecido. Fue terrible para mi familia el no saber desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche por mí. Y no, le dijeron de que todavía estaba en sala de operaciones. Yo salí a las 10 de la noche de sala de operaciones. Estuve literalmente aproximadamente 12 horas ahí. Cuando el seguro me había dicho de que no podía resistir una operación de entre 6 a 7 horas. Y es ahí donde yo empecé a saber de que estaba en los propósitos de Dios, que tenía que pasar este proceso difícil. Y estuve ahí, salí a las 10 de la noche de sala de operaciones. Después de todo este proceso, creo que viene algo que también es muy difícil y que es cuesta arriba. ¿Cómo fue ese momento en que ya, listo, saliste de la sala de operación, ahora estoy aquí? ¿Cómo fue tu reacción al saber que estabas aún acá? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Desperté literalmente en sala de operaciones cuando no tenía que despertar. Y la doctora se asustó porque dice que yo la volví a ver y en mi ser yo sabía que había hablado. Pero la doctora dijo de que no. Pero yo sabía que había hablado y yo le dije, yo voy a volver a hablar. Desperté en sala de operaciones cuando no tenía que haber despertado. Vomité y me llevaron a urgencias. Cuando me llevaron a urgencias ya me estabilizaron y toda esa cuestión. Y ya me llevaron a una sala en el cual como que es de especialidades, se llaman, en el cual solo habíamos 2 personas. Y solo escuchaba que decían código rojo, código rojo, código rojo. Y lo mencionaban por mí, porque cuando me hicieron la biopsia solo vieron parte pero cuando me abrieron en la cirugía pudieron ver la magnitud de lo que estaba ahí. A mí me tocaron los nervios, me tocaron las cuerdas vocales e incluso me quitaron la tiroides porque no me funcionaba absolutamente nada de lo que había ahí. Cuando yo me desperté y vi a la doctora que yo en mi ser le hablé, aunque ella dice que no, pero yo sí sé que le hablé, yo le dije, yo voy a volver a hablar. Ella al día siguiente, que estaba en código rojo, me llegó a decir de que mi cara se me iba a dormir, que no iba a volver a mover bien mis brazos y que no iba a hablar bien. O sea, iba a estar iba a hablar quedito, despacito y muy lento. Y mucho menos iba a cantar. Y fue bien difícil escuchar todo eso. Y la doctora me decía, Verónica, no sabes el milagro que sos. Porque yo nunca había estado en mis 35 años de doctora con alguien así como vos. Literalmente estuve todo el día con vos, no comí desde las 11 hasta las 10 de la noche y aún estás aquí. Literalmente sos un milagro. Y ahí estuve como 2 semanas, creo. Y de allí me dieron el alta y me vine un día para la casa. Y aquí estuve en la casa solo un día porque tenía que regresar a hacerme no me hicieron quimio, sino que me hicieron radiación, que es muy diferente a la quimio. Entonces, ¿qué es eso?
Lo que tú me decías, me aislaron por más tiempo. Me llevaron a un hospital en donde está exclusivamente solo los chicos del cáncer. Recuerdo que pasé en un pasillo y estaban los niños con la quimio y todo. Fue difícil ver ese cuadro, ver niños chiquitos ahí y sin cabello. Y cuando pasé me decían hola y me tocaban el cabello. Fue bien difícil ver ese cuadro, porque uno dice que uno la está pasando mal, pero hay gente que está peor que uno. Y pasé ese pasillo y me dijeron, Verónica, vas a estar literalmente acá 72 horas, en el cual estuve encerrada en un cuarto. Vaya a ver el lado positivo, tenía baño para mí sola. Y estuve ahí 72 horas, en el cual me dieron radiación. Fue bien difícil porque la puerta estaba absolutamente cerrada, sellada, y había solo como un cuadrito, y donde llegaban los doctores vestidos como, yo lo voy a decir así, quizás no es el término, como astronautas. Y solo le miraban los ojos, y en ese cuadrito solo me decían, ¿estás bien o estás mal? Y yo solo me recuerdo que le decía así. Nunca me sentí mal. Nunca sentí dolor. Nunca se me paralizó la cara. Nunca tuve dificultad para mis brazos. Nunca tuve dificultad para hablar. O sea, en el sentido de que como iba a quedar, supuestamente. Nunca tuve lo que me dijeron que iba a tener. Incluso cuando tuve ese cuadro de radiación, dijeron de que es como una toma que le dan. Iba a tener como efectos secundarios, iba a vomitar, se me iba a caer el cabello, iba a quizás a sangrar de mi nariz, iba a tener diarreas. Y nunca tuve ningún efecto. Y no sé si era malo o era bueno, pero la doctora llegaba y me hacía así, y yo así, y yo le decía así. Y yo solo veía que la doctora le hacía con lo poco que miraba, se le hacía sus uños, y qué raro, yo sentía que era malo. Pero sinceramente estuve ahí encerrada, y aunque estuve sola, literalmente, estaba Dios conmigo. Totalmente Dios estuvo ahí conmigo. Ahora, después de todo este proceso que fue realmente largo, viene quizás el momento más esperado, y fue retornar a la iglesia. ¿Cómo fue ese día en que volviste y sabías que podías hablar cuando lo que habían dicho era lo contrario? ¿Cómo fue ese momento cuando volviste y estabas aquí? Literalmente vine un 21 de noviembre, fue un día de mi cumpleaños que regresé a la iglesia. Yo sentía que de mi casa para acá venía volando, no sentía los pasos. Es una felicidad inmensa en la cual sentís que vos no te mereces nada y Dios te da una nueva oportunidad. Y es maravilloso el saber de que a vos no te alcanza imaginarte lo que Dios tiene. Vos te imaginas algo, pero Dios tiene mucho mejor cosas para vos. Entonces yo vine ese día, fue el día de mi cumpleaños, 21 de noviembre, y llegué, la iglesia estaba llena, y yo vi todo hermoso, fue súper hermoso. El grupo estaba cantando, fue bello, pero yo quedé muda, literalmente muda. Yo quedé sin habla, no podía hacer ni gemidos, no podía, aunque quería. Y la doctora dijo de que iba a poder hablar supuestamente después de un largo tiempo y cantar después de mucho más tiempo. Cuando Dios hizo todo lo contrario. Y eso es lo que me gusta. ¿Y por qué me gusta? Porque es bien ilógico. Porque el hombre te va a decir esto, esto, esto y esto es así. Pero Dios te va a decir, esto es así y esto es así. No como lo dicen ellos, es como lo digo yo. Y literalmente hablé al mes y medio.
Y estuve cantando exactamente a los 3 meses y medio, para la gloria y honra del Señor Jesús. Sé que no es una pregunta, pero si me preguntara si volviera a pasar este proceso, lo haría. Definitivamente lo haría. Porque es ahí donde conocí que en verdad es un Dios de poder. Es ahí donde yo conocí a quien es al que exalto, que no solo son alabanzas huecas, sino que en verdad estoy declarando quién es el Dios Todopoderoso. Y ese día que regresé fue increíble, muy increíble.